Hola, ¿cómo están, chicas? Bien. Hola, bien. Qué bueno, yo aquí muy emocionada porque hace mucho que no hago leyendas y entonces hoy les traigo 2 leyendas cortitas que de hecho sucedieron en el centro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, vamos a empezar con una. Se dice que en el siglo XVI, José Manuel era un señor muy rico que vivía en la calle de Uruguay 94 en la colonia Centro. Ese lugar todavía se encuentra y se encuentra como en ruinas. Bueno, se cuenta que José Manuel se casó con María Laguna. Ellos intentaron por todos los medios tener hijos y transcurrieron mucho tiempo y nunca pudieron tener hijos. Y él en su tristeza y en su desesperación se fue a refugiar a un convento para, pues, en su encuentro con Dios y tratar de relajarse y todo. Y deja al sobrino a cargo de toda su fortuna, porque él era un hombre muy rico, a cargo de su fortuna, de sus negocios y de su esposa. Entonces, sí, ya se imaginarán por dónde va. Entonces a él le llegan los rumores al convento de que su esposa le estaba siendo infiel con otro hombre. Él se enoja muchísimo, decide salir del convento y regresar a su casa. Y él va hacia donde una hechicera. Y entonces le dice él que quiere hacer un pacto con el diablo a cambio de que le diga quién es el amante de su esposa. Entonces se le presenta el diablo a las 11 de la noche de ese día, se le presenta el diablo y le dice, ok, yo me voy a llevar tu alma y te vas a asomar al balcón a las 12 de la noche y por ahí vas a ver al hombre que es el amante de tu esposa y él es. Entonces se asoma al balcón a las 2. Pero él entra, cuando le dice esto, él entra como en un letargo, como en una especie de hipnosis, como en una posesión, ¿no? Como nosotros sabemos que es una posesión. Entonces él se asoma a las 12 de la noche y mata a un hombre, pero él no despierta. Y esto sucede con frecuencia todas las noches. Entonces así lo que se dice que él era como un emisario del diablo para asesinar gente. Después de ya muchos asesinatos, él se vuelve a asomar al balcón y ve pasar a su sobrino y lo asesina. Y cuando lo asesina, él recobra como sentido y empieza a recordar todo lo que hizo. Entonces él va con un padre y le cuenta todo lo que pasó, muy angustiado, y él decirle que pues no quería asesinar, ¿no? Que él solo quería saber quién era el amante de su esposa, pero el padre obviamente le dice que pues el hacer pacto con el diablo, pues no sabes en lo que te estás metiendo y te conviertes como en su sirviente, como muchas veces ya lo hemos dicho aquí. Entonces el padre le dice que vaya a la iglesia a expiar sus pecados y que empiece a rezar. Él va a la iglesia, empieza a rezar y de repente se le aparecen 2 ángeles, 2 extraños ángeles. Así él dice que eran muy extraños esos ángeles, se le aparecen y se lo llevan a la horca. Y lo matan y obviamente su alma se va con el diablo. Y dicen todavía que en la calle de Uruguay, número 94, se oye a don Manuel vagar por esa casa. Entonces, ahí está. No hay que hacer pactos con el diablo. Ni con los ángeles. Ni con los ángeles, ni con nadie. Sí, porque dice que 2 extraños ángeles. Claro, porque Pero aparte... era fácil saber quién era el amante, o sea, meterse en semejante brete es lo obvio. Hasta habrá tenido un hijo, la esposa. Seguramente el era estéril era él, ¿no? Como aquí en México que se dice que la pistola, el caballo y la esposa y la mujer no se prestan. Sí. Entonces él dijo, ven, sí. claro, sí. La moto no se presta. La moto. Ya no. Así es calor, el caballo ya no. Pero eso, no se prestan y luego, ay, ¿qué habrá sucedido? ¿Quién será el amante si dejé a mi sobrino ahí? A ver. Exactamente. Y encima te gastó toda la plata, Encima. Ahora vamos con otra historia igual que sucedió en el centro de la Ciudad de México, pero en la calle de Perú 100. Entonces, bueno, se llama La Mujer Errada. Se cuenta
que había un clérigo en el año 1600 en una iglesia aquí de la Ciudad de México, y este clérigo pues se sentía muy solo. Él necesitaba la compañía de una mujer e hizo de las mujeres que servían en ese entonces para limpiar las iglesias, para hacer los aseos, todo, este hombre la hace su mujer. Y obviamente, como sabemos, pues las mujeres no tenían como mucha voz y voto en ese entonces. Entonces la mujer, aunque no quisiera, pues se convirtió en la amante de este clérigo, pero él, muy arrepentido, todas las noches quería alejarse de él y rezaba todas las noches por que desapareciera esta necesidad de estar con esta mujer. Entonces se cuenta que en una noche el herrero de ese entonces, a su casa llegaron pasadas de la medianoche 2 hombres con una mula y le tocaron a la puerta y le dijeron que era súper urgente que errara a esa mula porque el padre o el clérigo de ese entonces iba a salir a primera hora de la mañana a hacer unas diligencias. Entonces la erró a la mula acaba de destacar que la llevaban amarrada y eran 2 hombres los cuales no se distinguían sus caras, o sea, eran como una especie de sombras. Entonces se le hizo muy extraño, pero el herrero, entre adormilado y entre que el clérigo era el que necesitaba que se hiciera, exacto, entonces pues ya rápidamente lo hace y todo, y bueno, pasa la noche y al otro día por la mañana el herrero pasa junto a la iglesia y ve al clérigo salir y le dice, y se acerca y le dice, oiga, no iba a tener una diligencia hoy a las 6 de la mañana, y le dice el clérigo que no. Entonces el herrero le platica lo que sucedió durante la madrugada y al clérigo se le hace muy extraño. Entonces va hacia la habitación y le dice, bueno, acompáñame porque creo saber qué es lo que pasó. Entonces van a la habitación de esta mujer y la encuentran sobre la cama muerta y con las manos y los pies herrados. Y entonces llegan a la conclusión de que fue un castigo por haber tenido ¿y por qué no lo erraron a él? Con el clérigo. Con esta aparte de espeluznante de saber, es el por qué a la mujer se le castiga de esta forma y al clérigo no. Y cabe destacar que dicen que sobre la calle de Perú, pasando las 12 de la noche, se oye como si pasara un caballo, bueno, ellos lo refieren como un caballo, pero en esta realidad es una mula que se escucha cómo va galopando. Porque detrás de cada leyenda o cada mito siempre quieren dejar una moraleja, ¿no? Claro. ¿Cuál es la moraleja? Él era un hombre de Dios, él no puede estar equivocado. O sea, era el diablo que lo tentaba en tener mujeres. La que era mala era ella por acceder. Así es. Entonces, ¿la moraleja cuál es? No estés con los curas. No, mujer, si te haces esto te van a castigar. Estoy leyendo un libro donde precisamente a las mujeres que son libres, que son poderosas, que hacen y todo, siempre se les ha tachado de brujas y de alguna cosa, y precisamente mencionaron a las hijas de Lilith. Ay, pero ahorita no lo encuentro. A ver si después lo menciono, cómo les llamaban exactamente. Sí, así. Les llamaban así, entonces, entre otras cosas, ¿no? Que eran mulas. Pero entonces, estas terribles historias, la primera, no pedir a nadie, y la otra, efectivamente, no se metan con un cura. Y no porque las vayan a castigar, sino porque... Pero son hombres de Dios. ¿Por qué no da? ¿Por qué no? Dicen así. ¿Por qué no da? Digo. Porque no, también hay una película, ¿no? Referente a esta historia, me vino a la cabeza una película mexicana. El Padre Amaro. Ella fue la castigada, ella fue la que la llevaron y murió y la tachaban y hablaban de ella, y él, pues simplemente lo cambiaron de parroquia. Claro. Bueno, esa película, según tengo entendido, que ya nos metimos, el crimen del Padre Amaro, que esa película tengo entendido que la querían, alguien escribió la historia en 1800, algo así, voy a buscar bien la historia, y no lo dejaron publicarla hasta que pudieron, hasta que pudieron sacarla.
y realmente es la historia de todos los días, por ejemplo, aquí todavía en los pueblos, en las ciudades pequeñas, donde las mujeres van y atienden al padre todos los días, aparte de atender su casa, trabajar, tienen que ir, limpiarle, lo atienden de todos los sentidos, y entonces, pues el padre de repente, alguna de ellas, pues, véngase, claro. Ahí no, ¿verdad? O sea, obviamente no soy partidaria de tener ninguna religión, de nada, ¿no? Pero digo, ¿qué problema hay en que un hombre sea religioso o tenga devoción por algún tipo de religión y tenga una familia? ¿Cuál es el problema? Si no tiene que ver una cosa con la otra. Yo sí la Iglesia Católica, bueno, sí, pero la Iglesia Católica en esta falsa moral mete, porque hay gente que tiene vocación de ser religioso y querer, ¿no? Tiene esta cosa altruista que son buenas personas, ¿no? Sí, pero digo, ¿por qué hacer eso? De obligarlos a renunciar a algo que si sos humano lo traes con vos, que es una parte tuya. Porque resulta que antes, cuando estaban exactamente los Medici, que eran sus papas, los hermanos, el papá, que tenían todas las propiedades, ¿y qué hicieron? Las pusieron a nombre de sus hijos, entonces las seguían teniendo. ¿Y qué hicieron los gobiernos? Oye, el clérigo tiene todas las propiedades, vamos a hacer alguna manera, y entonces impusieron el celibato para que los sacerdotes no tuvieran propiedades, que de todas maneras los sacerdotes y la iglesia tienen propiedades y hacen aberraciones, que también es un plan maquiavélico, porque entonces bloquean lo que es natural en el cuerpo, pero entonces, ¿qué hacen? Pues van con esto, con los niños, y más con niños varones, porque no se embarazan. Así es. Así es, Lore, es por eso. Incluso aquí la independencia fue empezada por un cura, como ya todos lo sabemos, con el cura Miguel Hidalgo, pero no porque fuera un cura muy bueno y quisiera ayudar al pueblo, ¿no? Sino más bien él tenía hijos y esos hijos tenían propiedades. Entonces, esas propiedades estaban siendo expropiadas, obviamente por los reyes y todo, ¿cómo por la Nueva España, por la nobleza, por la nobleza, por la monarquía, exacto, por la Nueva España. Entonces, obviamente, a él no le parece. Entonces, ¿qué dice? Pues vamos a levantarnos en armas, y por eso trae como estandarte a la Virgen. ¿Para qué? Para que la gente lo siga. Entonces, así es la historia, como empieza la independencia, no precisamente porque fuera un cura muy bueno y quisiera ayudar al pueblo. ¿Y cómo se cambia la historia, no? La historia es de los que vencen, porque en realidad el tipo lo único que quería era mantener a su familia y a sus vástagos en buena posición económica, y mete a un pueblo entero a luchar, a derramar sangre por su posición económica, simplemente. Y ahora queda como un hombre libertador. Así es. Buenísimo. Cuando en realidad la que fue la libertadora, bueno, que estuvo en ese movimiento, hizo muchas cosas, fue Josefa Ortiz de Domínguez. Ella fue quien libertó todo, pero es mujer, entonces no se puede. Así es. Nosotras la conocimos. Nosotros la conocemos, nuestra Josefa. Así es. Como de una leyenda que no parece tan leyenda, sino más bien cosas de la vida real que siguen sucediendo en nuestros tiempos. Totalmente. Tienen otro nombre, lo catalogan de otra forma, se trata de otra manera, pero es siempre la misma historieta repetida una y otra vez. La misma fórmula que ha funcionado a través de los siglos y los siglos. Amén. Así es. Y vámonos entonces. Pues gracias, Adri, por esto. Gracias por la plática y bye. Compartan, suscríbanse, regálenos su like. Bye. Bye.